Paz del Señor, mi querido hermano, amigo, Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo episodio de esta serie titulada El líder llamado por Dios. Hoy estamos recorriendo ya nuestro episodio de número 4. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Continuamos recorriendo el Salmo 119, el capítulo más extenso de toda la Biblia y sin dudas uno de los más profundos para quienes desean servir fielmente al Señor. Como hemos visto en los episodios anteriores, este salmo está organizado de una manera extraordinaria. Está dividido en 22 secciones, una por cada letra del alfabeto hebreo. Cada sección contiene 8 versículos y el texto original, todos esos versículos comienzan con la misma letra correspondiente. Esta estructura nos muestra el enorme cuidado con el que fue escrito este salmo y al mismo tiempo nos enseña que la palabra de Dios debe abarcar toda nuestra vida, desde la primera hasta la última letra, desde el comienzo hasta el final. Hoy llegamos a la tercera sección correspondiente a la letra hebrea Gimel. En la tradición hebrea, esta letra suele asociarse con la idea de avanzar, caminar y extender bondad hacia otros. Es la imagen de alguien que está en movimiento, y es interesante que precisamente esta sección nos presenta a un siervo que camina como peregrino por este mundo, dependiendo completamente de Dios para no perder el rumbo. Creo que esta enseñanza tiene un enorme valor para todos los que servimos al Señor, porque un líder nunca deja de caminar, nunca deja de aprender, nunca deja de crecer y sobre todo nunca deja de depender de Dios. Mientras más años pasamos en el ministerio, mayor debe ser nuestra dependencia del Señor. La experiencia nunca debe reemplazar la comunión con Dios. Los años de servicio nunca deben sustituir la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Con esta idea en mente, abramos nuestra Biblia en el Salmo 119, versículo 17 al 24. Es interesante que el salmista comienza diciendo: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Qué hermoso comienzo. Lo primero que hace el escritor es reconocerse como siervo. No llega delante de Dios reclamando derechos, no presume de su experiencia, no presenta sus méritos. Simplemente dice: tu siervo. Y creo que aquí encontramos una de las primeras características de un verdadero líder llamado por Dios. Nunca deja de verse como un siervo. Vivimos en una época donde muchas veces el liderazgo se confunde con autoridad, prestigio o reconocimiento, pero Jesús enseñó exactamente lo contrario. Él dijo que el mayor en el reino de los cielos debería ser el servidor de todos. El liderazgo cristiano no consiste en ocupar el primer lugar, consiste en servir, no en ser admirado, consiste en reflejar el carácter de Cristo. Moisés fue llamado siervo del Señor, Josué fue llamado siervo del Señor, David fue llamado siervo del Señor. Pablo comienza varias de sus cartas incluso diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Todos entendieron que el privilegio más grande no era ser reconocido por los hombres, sino pertenecer al Señor. Después el salmista hace una petición muy especial: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Observe que no pide riquezas, no pide fama, no pide una posición, pide vida, pero no una vida simplemente para existir. Pide vida para obedecer. Está diciendo: Señor, concédeme vivir para guardar tu palabra. Qué diferente es esta oración de muchas oraciones actuales. Con frecuencia pedimos a Dios que bendiga nuestros proyectos, pero el salmista pide algo mucho más profundo. Quiere que toda su existencia tenga un propósito: vivir para obedecer al Señor. Y eso debería ser también nuestra mayor aspiración. No vivir simplemente muchos años, sino vivir de una manera que glorifique a Dios. Luego encontramos uno de los versículos más conocidos de todo el Salmo 119. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta es una oración que nunca deberíamos dejar de hacer, porque
Podemos leer la Biblia todos los días y aún así perder de vista sus maravillas. Podemos conocer historias bíblicas desde pequeños. Podemos memorizar versículos, incluso enseñar la palabra. Pero si Dios no abre nuestros ojos espirituales, terminamos viendo solamente letras sobre una página. El salmista entendía que la Biblia no es simplemente un libro, es la palabra viva de Dios. Y solamente el Espíritu Santo puede mostrarnos todas sus riquezas. Cada vez que abrimos las Escrituras deberíamos hacerlo con humildad, no pensando que ya sabemos todo, sino diciendo: Señor, enséñame, Señor, háblame, Señor, corrígeme, Señor, abre mis ojos. Y quiero detenerme un momento para hablar especialmente a quienes sirven en la obra del Señor. Mi hermano, mi hermana, existe un peligro muy grande para los predicadores, maestros y líderes. Podemos acostumbrarnos tanto a estudiar la Biblia para preparar mensaje que dejamos de leerla para alimentar nuestra propia alma. Comenzamos a buscar sermones, buscamos bosquejos, buscamos ideas, pero olvidamos de sentarnos simplemente como discípulos delante del Maestro. Y eso es muy peligroso, porque nadie puede alimentar a otros durante mucho tiempo si primero no se alimenta personalmente de la palabra. Y aquí quiero compartirte brevemente una experiencia muy personal. Un texto que a mí me fascina del libro de Hebreos, ¿no? Un capítulo de número 8, los primeros versículos. Lo he predicado 7 u 8 veces, seguidas de continuo. Y cada vez que entraba allí para meditar, para mí mismo, para aprender, para alimentarme, he descubierto algún detalle que he pasado por alto. Y esto me ha pasado con muchos textos, con muchos sermones, estudiando, preparando, allí estudiando la misma palabra una y otra vez. Cada vez uno va descubriendo a través del Espíritu Santo más y más y más. Esa es una práctica que no debemos de perder en nuestra vida. Debemos leer y releer, porque cada vez el Espíritu Santo nos llevará más y más profundo. Avanzando un poco más aquí, después el salmista declara, ¿no? Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¡Qué declaración tan profunda! El creyente vive en este mundo, trabaja, forma una familia, cumple responsabilidades, pero nunca debe olvidar que esta tierra no es su hogar definitivo. Somos peregrinos y un peregrino necesita dirección. Imagínese un viajero atravesando un inmenso desierto sin un mapa. Tarde o temprano terminará perdido. Eso mismo ocurre espiritualmente. Vivimos rodeados de filosofía, ideologías, opiniones y corrientes de pensamientos que intentan moldear nuestra manera de vivir. Pero el hombre de Dios tiene una brújula segura, la palabra del Señor. Por eso el salmista dice: no escondas de mí tus mandamientos. Está diciendo: Señor, nunca permitas que pierda tu dirección. Más adelante leemos una palabra que revela la intensidad de su deseo espiritual. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¡Qué expresión tan extraordinaria! ¿Hace cuánto tiempo nos sentimos hambre por la palabra de esa manera? Vivimos en un tiempo donde muchas cosas compiten por nuestra atracción. Las redes sociales, las noticias, entretenimiento, obligaciones diarias. Y sin darnos cuenta podemos pasar más tiempo alimentando nuestra mente con otras cosas que con la voz de Dios. Pero el salmista tenía un deseo ardiente por conocer más al Señor. No estudiaba la palabra por obligación, la amaba. Y cuando un líder deja de amar la palabra, poco a poco comienza a perder su fuerza espiritual. Más adelante el salmista habla de los soberbios que lo desprecian. Y aquí encontramos otra gran enseñanza. Todo líder fiel enfrentará oposición,
Moisés fue criticado, David fue perseguido, Jeremías fue rechazado, Pablo fue encarcelado y el mismo Señor Jesucristo fue despreciado. La oposición no siempre significa que estamos fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces ocurre precisamente porque estamos caminando en ella. Lo importante es cómo respondemos. El salmista no responde con resentimiento, no abandona el camino, no busca venganza. Él permanece firme en la palabra. Eso es madurez espiritual. Finalmente llegamos al versículo que más me conmueve de toda esta sección. El salmista declara: tus testimonios son también mis delicias y mis consejeros. ¡Oh! ¡Qué declaración tan hermosa! ¡Qué palabra, qué profundidad! Tus testimonios son también mis delicias y mis consejeros. Hoy muchas personas buscan consejo en todos lados y ciertamente Dios utiliza a pastores, hermanos maduros y consejeros piadosos. Pero ningún consejo puede ocupar el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. La Biblia sigue siendo el mejor consejero del creyente. Ella nos corrige, nos anima, nos fortalece, nos confronta, nos guía y nos protege. Por eso el líder llamado por Dios nunca deja de estudiar las Escrituras. No las estudia solamente para predicar, las estudia porque necesita escuchar la voz de Dios para su propia vida. Antes de ser maestro sigue siendo discípulo. Antes de ser pastor sigue siendo oveja del gran pastor. Antes de dirigir a otros necesita dejarse dirigir por el Señor. Y quiero terminar este episodio con una reflexión muy sencilla. Antes de abrir la Biblia mañana, haga esta oración. No pida primero un mensaje, no pida primero una predicación, no pida primero un estudio. Diga simplemente: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos para comprender tu voluntad. Abre mis ojos para descubrir aquello que aún necesito cambiar. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu palabra, porque el líder llamado por Dios nunca deja de aprender. Y mientras siga abriendo nuestros ojos, siempre encontraremos nuevas riquezas en las sagradas Escrituras. Que el Señor te bendiga. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirlo con otros hermanos. Deja tu comentario y acompáñanos en el próximo episodio de esta serie, donde continuaremos descubriendo cómo el Salmo 119 forma el corazón del líder que Dios desea usar para su gloria. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo episodio.